Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una figura potente, San León Magno, Papa, doctor de la Iglesia, siglo V. Tenemos unos apuntes biográficos bastante detallados y la idea es, ver quién era este hombre más allá de los títulos. Claro. Porque fue pastor, sí, pero también teólogo, diplomático, en una época, la verdad, muy convulsa. Venga, vamos a meternos en faena. Exacto. Y para ponernos en situación, hay que entender bien ese siglo V. Imagina, el Imperio Romano de Occidente. Bueno, que se está viniendo abajo. Sí, una crisis total. Total. Invasiones, inestabilidad política. Y a la vez, dentro de la Iglesia, unos debates teológicos súper intensos sobre la naturaleza de Cristo. ¿Era Dios? ¿Era hombre? ¿Cómo encajaba todo? Un lío, vamos. Un lío importante, sí. Y ahí, en medio de todo ese caos, aparece León. Y lo fascinante es ver cómo un líder religioso tiene que moverse en todos esos frentes, ¿sabes? Y cómo su fe y su cabeza le van guiando. Pues empecemos por el principio, sus orígenes. Los apuntes dicen que nació en Toscana, Italia, ¿no? Sobre el 390. Eso es, por ahí. Y un dato importante que señalan. Recibió una buena educación. Ah, eso es clave. Sí, dominaba el latín, claro, que era la lengua culta. Eso ya te dice que tenía una formación sólida. No era un recién llegado, vamos. Para nada. Hizo carrera dentro de la Iglesia. Fue secretario de dos papas anteriores, San Celestino I y Sixto III. O sea, estaba en el ajo, en el centro de la administración. Totalmente. Y hacia el 430 ya era diácono en Roma, que era un puesto con bastante peso e influencia, no era cualquier cosa. Oye, y hay un detalle que me ha llamado la atención, que ya anticipa un poco su faceta posterior. En el 440, antes de ser papa, Sí, sí. la emperatriz Gala Placilia, nada menos, lo envía a la Galia. Fíjate. ¿A qué? A mediar en una pelea gorda entre dos generales romanos, Aecio y Albino. Eso ya nos dice que su habilidad política era reconocida al máximo nivel. Desde luego. No era solo un hombre de iglesia, digamos. Tenía dotes de negociador. Y tanto que las tenía, porque justo mientras está en esa misión en la Galia, ¿qué pasa? Pues llega la noticia a Roma, ha muerto el Papa Sixto III. Y parece que en Roma no hubo muchas dudas, Fue elección unánime. prácticamente. Clero, pueblo, todos pensaron en León. Él era el hombre indicado. Así que lo eligen papa, el número 45. Su consagración fue el 29 de septiembre del 440. Casi parecía, predestinado por su propia trayectoria. Vale, ya es papa. ¿Y cómo definiríamos su pontificado? Los apuntes recalcan mucho su labor como pastor. Sí, y parece que era algo fundamental para él, no solo un título. Lo describen como un pastor cercano, muy atento a su gente, a su grey, como se decía. Preocupado por los problemas reales. Exacto. Pero no era solo un gestor de almas, por así decir. Era un comunicador nato. Sus sermones, sobre todo en las fiestas importantes como Navidad o Pascua, eran muy famosos. Tenía gancho. Tenía gancho, sí. Y además escribía muchísimo. Cartas a obispos, a comunidades, Por todo el mundo conocido. cartas llenas de doctrina, de consejo. ¿Y se conserva algo de eso? Porque, con tantos siglos... Una barbaridad. Es una suerte tremenda. Tenemos casi 100 sermones suyos y unas 150 cartas. Para un papa del siglo V es muchísimo material. Qué impresionante. Y no son textos áridos, ¿eh? Reflejan una espiritualidad muy profunda. Hay una cita de un sermón que me parece que lo clava. El que ama a Dios se contenta con agradarlo, porque el mayor premio que podemos desear es el mismo amor. El amor, en efecto, viene de Dios, de tal manera que Dios mismo es el amor. Qué potente. El amor no como medio, sino como fin último, como Dios mismo. Exacto. Para León, ser cristiano no era solo seguir unas reglas, era aspirar a lo más alto, unirse a Dios a través del amor, de la santidad. Y la santidad para todos, no solo para unos pocos. Eso es, era la vocación de todos. Y piensa que predicaba esto en una Roma llena de problemas, de pobreza, de miedo a las invasiones. Imagínate el impacto de un mensaje así, tan centrado en lo esencial. Debía ser un ancla brutal en medio de tanto caos, desde luego. Pero León no se quedó solo en la pastoral, digamos. Su huella teológica es enorme, sobre todo por un evento, el Concilio de Calcedonia. Calcedonia, año 451. Absolutamente clave. Es el cuarto concilio ecuménico, uno de los grandes pilares doctrinales. ¿Cuál era el problema ahí? ¿Qué se discutía?
Pues seguían a vueltas con las disputas sobre Cristo, las llamadas disputas cristológicas. Simplificando mucho, ¿eh? Había grupos que enfatizaban tanto su divinidad que casi anulaban su humanidad. Otros, al revés. Y otros que mezclaban las cosas. Exacto. O que las mezclaban de formas que, bueno, que la doctrina consideraba confusas o erróneas. Un lío doctrinal tremendo que amenazaba la unidad de la fe cristiana. Las famosas herejías. ¿Y qué hizo León? ¿Cómo intervino? Pues mandó una carta. Una carta doctrinal potentísima al patriarca de Constantinopla, que se llamaba Flaviano. Esa carta se conoce como el Tomus Leonis, el Tomo de León. El Tomo de León. Suena importante. Y lo es. Es un documento de una claridad y una precisión asombrosas para la época. Ahí defiende lo que se considera la fe ortodoxa. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos cosas, al 100%. Vale, no medio Dios y medio hombre ni una mezcla rara. Nada de eso. Afirma que comparte la misma sustancia, la misma naturaleza divina que el Padre, y a la vez la misma naturaleza humana que nosotros, sin quitar ni poner. Esto es lo que en teología se llama la unión hipostática. Unión hipostática, vale, a ver si lo pillo. Es como si en una sola persona convivirán dos naturalezas completas sin mezclarse. Exacto. Piensa en oro puro y hierro puro. No haces una aleación extraña, ni dices que el oro es un poco hierro. Son oro y hierro, ambos perfectos, pero unidos inseparablemente en una sola cosa, que en este caso es la única persona del Hijo de Dios. Entendido. León usó una fórmula genial. Sin confusión ni división, ni se mezclan las naturalezas hasta ser una cosa nueva, confusión, ni se separan como si fueran dos Cristos distintos, división. Ahí está la clave. Mantener ese equilibrio. Una definición muy precisa. ¿Y cómo se recibió esto en el concilio? ¿Les convenció a los obispos? Pues fue un momento, dicen las crónicas, casi de película. Cuando leyeron el Tomus Leonis ante eran como 600 obispos. ¿600? Sí. Se hizo un silencio y luego parece ser estalló una aclamación general. Los obispos se pusieron en pie y gritaron la famosa frase: «Pedro ha hablado por boca de León». ¡Qué fuerte! Reconocimiento total a su autoridad. Total. Y esto tuvo una doble consecuencia, claro. Por un lado, fijó la doctrina sobre Cristo que sigue siendo fundamental para la mayoría de los cristianos hoy. La base de todo. Y por otro lado, reforzó muchísimo la idea del primado de Roma, es decir, la autoridad especial del Papa como sucesor de Pedro, algo que León, por cierto, promovió y ejerció activamente. Calcedonia no es solo teología pura, es un hito también para la historia del papado. Impresionante esa claridad teológica. Pero es que, mientras León estaba definiendo estas cosas con esa precisión, Roma, la ciudad, se estaba cayendo a pedazos literalmente. Esa es la paradoja, ¿verdad? O la grandeza de León. ¿Cómo manejaba esos dos mundos, la teología más alta y el caos político más bajo? Es que para él, seguramente, no eran mundos separados. Su teología, su fe, era lo que le impulsaba a actuar en el mundo real. Volvemos a ese contexto del siglo V en Occidente. El poder del emperador era, casi inexistente en la práctica. Un desastre. Invasiones, saqueos, la gente pasando hambre, pobreza, injusticias. Roma era una ciudad muy frágil, con mucho miedo. Y en ese vacío de poder, él da un paso al frente. No le quedó otra, yo creo. Las circunstancias le empujaron y él asumió esa responsabilidad. Tuvo que intervenir en asuntos civiles, políticos, porque no había otra figura con la autoridad moral y el respeto para hacerlo. ¿Y con qué principios actuaba? ¿Los apuntes mencionan algo? Sí, dicen que se guiaba por ideas como tener justicia con constancia y ofrecer amorosamente la clemencia. Y citan otra frase suya que es casi un lema personal. Sin Cristo no podemos nada, pero con Él podemos todo. Una confianza radical. Parece que sí, que esa confianza era el motor que le llevaba a hacer cosas muy audaces, incluso peligrosas, como lo de Atila. ¿Ah, sí? Llegamos a uno de los episodios más famosos, casi legendarios de su vida. El encuentro con Atila, el líder de los hunos, año 452. Exacto. La situación era límite. Los hunos habían arrasado el norte de Italia, Aquilia, Padua, Milán, ciudades importantes destruidas. Imagina el pánico. El terror absoluto. Estaban ya cerca de Mantua y todo el mundo pensaba que Roma era la siguiente. El emperador, el senado, paralizados. ¿Y quién va? León
encabeza una delegación romana para hablar con Atila. Hay que tener valor. Ir a ver al azote de Dios, como le llamaban. ¿Qué pasó realmente ahí? Porque la leyenda es muy conocida. Sí, la leyenda es súper famosa, ¿no? Que Atila vio a San Pedro y San Pablo armados detrás del Papa y se acobardó. Rafael lo pintó así en el Vaticano, es una imagen potentísima. Iconográfica total. Pero históricamente, pues es más complejo. Seguramente hubo una mezcla de factores. Quizás Atila ya tenía problemas logísticos o enfermedades en su ejército. Quizás le ofrecieron un buen tributo para que se fuera. Algo de dinero siempre ayuda. Claro, pero lo que es indudable es que la figura de León, su autoridad moral, su valentía al plantarse allí, tuvo un peso decisivo. Lo increíble es que funcionó. Atila dio media vuelta y no atacó Roma. O sea, la leyenda tendrá su parte, pero el hecho histórico es que la intervención de León fue efectiva. Efectivísima. Y le convirtió, a ojos de los romanos, en el salvador de la ciudad. Es un ejemplo brutal de lo que hoy llamaríamos soft power, ¿no? Usar la autoridad moral, la palabra, donde la fuerza militar ya no llegaba. Totalmente. Es uno de los ejemplos más claros de la historia de cómo el liderazgo espiritual puede llenar un vacío de poder político. Pero ojo, que no siempre le funcionó igual de bien. ¿Te refieres a lo que pasó 3 años después con los vándalos? Exacto. Año 455. Otra amenaza terrible. Los vándalos, que venían del norte de África con su rey Gensérico. Y llegan a las puertas de Roma. Y otra vez, León sale a recibirlos. Ya mayor, además. Sí. Y esta vez, pues no pudo evitar el saqueo. Roma fue saqueada durante 2 semanas. Debió ser terrible. O sea, esta vez no hubo milagro ni retirada. No. Pero León sí consiguió negociar algo muy importante con Gensérico. Logró que no hubiera una masacre indiscriminada y que no quemaran la ciudad, y sobre todo consiguió que se respetaran como lugares de refugio las 3 grandes basílicas: San Pedro, San Pablo Extramuros y San Juan de Letrán. Ah, eso fue clave, clave. Muchísima gente se refugió allí y salvó la vida gracias a esa negociación. O sea, no evitó el desastre, pero sí limitó los daños, lo peor. Mitigó las consecuencias. Comparado con Atila, ¿qué nos dice esto? ¿Quizá los límites de esa autoridad moral? ¿O que Gensérico era diferente? Probablemente un poco de todo. Quizá Gensérico tenía otros planes, o era menos influenciable por figuras religiosas, o las circunstancias políticas eran distintas. Nos muestra que el liderazgo de León, aunque fuera extraordinario, no era mágico. Se enfrentaba a realidades muy duras. Durísimas y complejas. Lo que sí vemos siempre es su valentía y su voluntad de interponerse, de hacer lo que podía por su gente. ¿Y cómo quedó Roma después de ese saqueo vándalo? Supongo que muy tocada. Sin duda, materialmente mucho más pobre. Pero algunas fuentes dicen algo interesante, que quizá paradójicamente esas desgracias fortalecieron el lado espiritual de la ciudad. Curioso. Ante la caída del poder terrenal, la gente se aferró más a lo espiritual, a la Iglesia como referente. Y León, con su ejemplo y su predicación constante, seguro que contribuyó mucho a eso. Si hacemos balance de su papado, fueron 21 años. Intensísimos. Uf, sí. Tuvo enemigos por fuera. Los invasores como Atila y Gensérico. Y enemigos por dentro, desde su punto de vista. Las herejías que querían dividir la fe. Un pontificado de crisis constante. Y él afrontó todo, según nos cuentan las fuentes, con una confianza en Dios muy grande. Parece que eso fue lo que le permitió navegar en aguas tan turbulentas. Y por el camino acumuló unos cuantos récords o distinciones, ¿no? Sí, unos cuantos hitos curiosos. Fue el primer obispo de Roma que se llamó León. El primero de muchos. Exacto. El primer sucesor de Pedro al que llamaron Magno, el Grande, un título que tienen poquísimos papas. Gregorio Magno es el otro gran conocido. León Magno y Gregorio Magno. Los 2 doctores de la Iglesia, además. Y como decíamos antes, el primer papa del que conservamos una colección tan amplia y sistemática de sus sermones. Eso nos permite conocer su pensamiento de primera mano. Es un tesoro. Y siglos más tarde le llegó ese reconocimiento oficial como doctor de la Iglesia. Efectivamente. En 1754, el Papa Benedicto XIV le otorgó ese título. Se da a santos que han destacado de forma excepcional por su sabiduría teológica y su defensa de la fe. Un reconocimiento a toda esa labor como teólogo, pastor, defensor de la ortodoxia en un momento tan crítico. Exacto. Un honor que comparte, como bien decías, con Gregorio Magno. 2 gigantes. ¿Y sabemos dónde murió y fue enterrado?
Murió el 10 de noviembre del año 461. Y hay otro dato significativo. Se le considera el primer papa enterrado dentro de la propia Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Ah, dentro de la basílica. Sí, un lugar de honor. Y sus reliquias siguen allí, veneradas en la capilla de la Virgen de la Columna. Entonces, si intentamos resumir todo esto, ¿qué imagen nos queda de León Magno? Está claro que no fue solo un papa más. Desde luego que no. Fue un teólogo que supo poner palabras precisas a dogmas centrales del cristianismo, palabras que aún resuenan. Fue un pastor que no se quedó en lo abstracto, sino que bajó al barro. Acompañó a su gente en momentos terribles. Sí, totalmente. Y fue, casi sin quererlo, un líder político y un diplomático de primera, que se plantó cara a cara con los mayores poderes militares de su época. Su figura demuestra de forma, brutal, cómo una persona con fe, con inteligencia y con una valentía enorme puede influir en la teología, en la política, en el curso de la historia, incluso cuando todo a su alrededor parece hundirse. La verdad, un caso de estudio fascinante sobre el liderazgo en tiempos de crisis. Y nos deja, quizá para seguir dándole vueltas, esa tensión tan interesante que marca toda su vida, ¿no? Por un lado, esa espiritualidad tan profunda, esa convicción de que sin Cristo no podemos nada, pero con Él podemos todo. La base de todo para él. Y por otro, esas acciones tan terrenales, tan pragmáticas. Negociar con Atila, pactar los límites de un saqueo con Genserico para salvar vidas. ¿Cómo convivían esas dos dimensiones en él? Quizás la pregunta que nos lanza León Magno a través de los siglos es esa. ¿Cómo podemos integrar nuestras convicciones más profundas, sean las que sean, con la necesidad de actuar en un mundo real, complejo, a menudo imperfecto y hasta brutal? ¿Y qué lecciones podemos sacar de esa dualidad para nuestros propios tiempos de cambio y dificultad?